Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un vídeo más de Canal Ateca. El vídeo de hoy es la respuesta a una petición de alguno de los suscriptores en la que me pedía más información del interior del coche. Pues hoy vamos a ver en detalle el interior de mi nuevo Ateca Experience. Dentro vídeo. Aprovecho que tengo que abrir la puerta para explicar el funcionamiento de la apertura sin llave. En mi caso, llevo la llave en el bolsillo y al acercarme a la puerta detecta mi presencia y eso me permite abrir la puerta normalmente, aunque no hace falta abrirla físicamente. Basta con introducir los dedos así. Y como tengo configurada la apertura automática de retrovisores, podemos ver que se despliegan solos al abrir la puerta y el saludo "Hola" proyectado en el suelo, aunque ahora no lo podemos ver porque hay demasiada claridad. Os adelanto que estoy preparando otro vídeo exclusivamente dedicado a la iluminación del coche, ya que a la luz del día hay muchas cosas que no se aprecian bien. Una de las primeras cosas que nos encontramos es el detalle cromado de la estribera, junto con la X de Experience iluminada, que en el caso del FR, en lugar de la X es una F y una R. En el interior de la puerta tenemos este bonito acabado en piel sintética y una moldura con una textura que parece una mezcla de madera y aluminio mate. Y aunque no se puede apreciar, debajo de esta moldura tenemos la iluminación ambiental de colores, que solo está en las plazas delanteras y que veremos a fondo en el vídeo sobre la iluminación. El tirador de la puerta con el marco cromado y el cierre y apertura centralizados. En el apoyabrazos tenemos el control de los retrovisores, donde además de poder ajustar individualmente el izquierdo y el derecho y de plegarlos automáticamente, tenemos la opción de calentarlos en función de la temperatura exterior. Una cosa que me gusta es que podemos configurar que el ajuste de los espejos esté sincronizado, es decir, que ajustando el del conductor, el del copiloto replica las modificaciones que hagamos, lo cual nos evita tener que hacerlo dos veces. También me gusta el hecho de que al meter la marcha atrás, el espejo derecho se inclina para que podamos ver el suelo, es decir, un bordillo o la línea de la plaza de parking si estamos aparcando. En esta imagen podemos ver que todo esto se puede activar en los ajustes del sistema de infotainment. Un poco más abajo tenemos el control de las ventanillas y tengo que decir que no me gusta nada la posición donde está, pues queda fuera de mi zona de visión y tengo que mover demasiado atrás el brazo. Y lo que me pasa con frecuencia es que acabo bajando la ventanilla que no toca, ya que si estoy conduciendo no puedo apartar la vista de la carretera. Y aquí más abajo tenemos el típico espacio para guardar cosas, que es bastante grande, y los altavoces, que como ya sabéis no son los Beats y que solo vienen de serie en el FR. Pasamos ahora a los asientos, que en mi Ateca vienen con el extra de la tapicería dinámica en piel sintética y una tela que recuerda un poco al ante. Son asientos que sujetan muy bien y en las curvas el cuerpo no se mueve para nada. En este caso la regulación del asiento es manual y tiene los controles habituales para el ajuste lumbar, inclinación, altura y profundidad. Al ser manual no lleva ningún mecanismo debajo del asiento, lo cual permite tener este espacio de almacenamiento adicional que es muy útil y que también está en el asiento del copiloto. El reposapié y los pedales son bastante sencillos y tengo que decir que los del FR vienen con una decoración cromada muy bonita. Vamos a arrancar el coche y lo primero que vemos es que nos aparece el usuario por defecto, que en este caso soy yo. Y a continuación se inicia el CarPlay, porque llevo mi teléfono conmigo. Vamos a mirar el salpicadero y el cuadro de mandos. A mi izquierda tenemos el típico selector de luces en modo normal, automático, antinieblas delanteros y traseros. Por cierto, he oído en otro vídeo que este selector se ha prohibido para modelos de nuevo diseño. Este no es el caso al tratarse de una actualización. He buscado más información al respecto, pero no he encontrado nada. Si alguien sabe algo y lo quiere compartir, le agradecería que lo pusiera en los comentarios. Pasamos ahora al volante multifunción, con cuero sintético, que lo hace muy agradable al tacto, y esta forma interesante del volante, que a mí por lo menos me resulta útil para ubicar su posición en un giro grande. En el volante tenemos el control del volumen del audio, el limitador de velocidad, el control adaptativo de la velocidad y la activación de los sistemas de asistencia a la conducción. Si pulsamos este botón,
Vemos que nos aparecen en la pantalla principal las diferentes asistencias que podemos activar a nuestra conveniencia. La asistencia de salida de carril, la velocidad adaptativa y limitación de esta, el aviso de colisión lateral, el asistente de salida de aparcamiento y el de colisión frontal. Detrás, la palanca para los intermitentes y las luces de carretera, que pueden funcionar en modo automático. La palanca de la derecha es para controlar el limpiaparabrisas, donde podemos usarlo en modo manual o automático, además de regular la sensibilidad. Y en el volante tenemos el botón para el asistente de voz, que también podemos activar con Hola Hola. Hola, hola. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Qué sabes hacer? Por favor, repita. ¿Qué sabes hacer? Puede decir siempre, busca, seguido de un destino especial, o llamar a, seguido de un contacto. Para más información, diga, ayuda. El resto de botones son para llamar por teléfono, pasar de canción o emisora, y los de encima del botón View son para configurar la información que queremos ver en el centro del Digital Cockpit. Este Digital Cockpit es una pantalla de 10,25 pulgadas y que con el botón View podemos navegar por las tres vistas que lleva predefinidas. El Digital Cockpit tiene muchísima información. Si queréis que haga un vídeo específico sobre él, me lo podéis indicar en los comentarios. La pantalla del sistema de infotainment es ahora de 9,2 pulgadas y con la tecnología capacitiva mejor que la anterior, que era resistiva. Esto permite una navegación más suave. A través del sistema Full Link permite conectar tanto por cable como de manera inalámbrica tu iPhone o teléfono Android. Bajo la pantalla tenemos los siguientes botones. Este para iniciar el Park Assist, que permite aparcar en línea y en batería, y desaparcar solo en línea. Este para desactivar o activar el Start Stop, es decir, que el motor se pare cuando, por ejemplo, llegamos a un semáforo en rojo o en una retención. Y este otro para desactivar los sensores del aparcamiento, que en ocasiones pueden llegar a ser molestos. En esta pantalla también podemos ver las cámaras para el aparcamiento. Del sistema de infotainment hay muchas cosas que explicar también, por lo que si me lo indicáis en los comentarios haré un vídeo específico sobre él. Y el último botón es para abrir el portón del maletero. Luego tenemos los controles de climatización, que por suerte son mecánicos, en el que podemos regular la temperatura en la zona del conductor y en la del copiloto, o las dos a la vez si tenemos el modo Sync encendido. Mediante este botón de Setup también se pueden controlar a través de la pantalla. Y más abajo tenemos dos puertos USB-C iluminados, aunque ahora no se aprecia bien, y la base del cargador inalámbrico para los móviles que permitan este tipo de carga. La palanca del cambio manual y el selector de modos de conducción o Driver Profile, que por defecto incluye los modos normal, Sport, Eco y uno personalizado. La versión 4x4 añade la conducción sobre hielo y por montaña. Y si además tienes la opción de chasis adaptativo, en los diferentes modos también puedes ajustar la dureza de la suspensión. Al lado tenemos el freno de mano eléctrico y el freno automático, que cada vez que pisamos el freno lo suficiente bloquea las ruedas. Es algo muy útil si tienes que parar en subida o bajada. Y un poco más atrás tenemos el posavasos para dos tamaños diferentes de recipientes y el reposabrazos regulable en altura con bastante espacio en el interior. La guantera es un poco pequeña y no cabe demasiado, ya que el sistema de infotainment le quita bastante espacio.
Por suerte tenemos otro cajón bajo el asiento. En la parte de arriba tenemos un espejo retrovisor sin marco y una consola con las luces de cortesía y el sistema de autoayuda, que permite realizar una llamada de información al servicio de atención al cliente de SEAT, una llamada de asistencia en caso de avería o una llamada de emergencia en caso de accidente. Esta llamada puede realizarse de manera automática si se detecta que se ha abierto algún airbag. También tenemos este pequeño hueco para guardar unas gafas. Y a ambos lados tenemos los parasoles con iluminación LED que se activa al abrir el espejo. El parasol del lado conductor tiene una pequeña pestaña para poder guardar temporalmente una tarjeta de crédito para los peajes o el ticket del parking. En las plazas traseras, un pequeño detalle que al principio pasa inadvertido es este gancho para colgar el abrigo o lo que queráis, que está puesto aquí, además del habitual que hay en el agarre sobre las ventanillas. A mí me gusta, pues el de la ventanilla puede resultar un poco molesto, ya que no te deja ver bien el exterior. Como ya comentaba en otros vídeos, este modelo lleva como extra el techo interior negro, pero en los vídeos subidos no se llega a apreciar bien. Creo que con esta toma se puede apreciar mejor. El espacio aquí atrás es más grande de lo que puede parecer en principio, pues es un coche que no llega a los 4,40. Yo mido 1,80 y podéis apreciar el espacio que me queda. Y entre la cabeza y el techo tengo casi un palmo. Detrás de los asientos delanteros tenemos unas bolsas bastante grandes. Y aquí un par más de puertos USB-C iluminados. Atrás también tenemos iluminación de cortesía tipo LED. El reposabrazos con posavasos incluido y que permite acceso fácil al maletero que veremos a continuación. Abrimos ahora el maletero con el pedal virtual. Este maletero está por encima de la media de la categoría, llegando a los 510 litros para la versión con tracción delantera, pero bajando a los 485 para los de tracción total. Me gusta el espacio y la forma, aunque es un poco espartano si lo comparo con otros coches que he tenido. Tan solo mencionar los ganchos que lleva para colgar bolsas y las sujeciones para las redes que tienes que adquirir aparte. Me gusta mucho el sistema para bajar los asientos. Y por último, el espacio de la rueda de recambio minimizada, donde puedes guardar algunas cosillas si no tienes un FR o le has puesto como extra el sistema de audio Beats, ya que todo el espacio interior de la rueda minimizada lo ocupa el subwoofer de este sistema de audio. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, like, y si todavía no os habéis suscrito, le dais al botón de suscribir y al de la campanita para no perderos ningún vídeo. Y recordad que en los comentarios de este vídeo del canal podéis hacer peticiones sobre algún elemento del coche que os interese especialmente. Adiós.